Hola, hoy vamos a ver una partida muy interesante jugada entre Mijail Tal y Tigran Petrosyan en el Campeonato Soviético del año 1973. Bueno, esta partida realmente representa un choque de estilos, ya que Mijail Tal fue uno de los jugadores, uno de los grandes tácticos en la historia del ajedrez, un jugador súper combinativo, súper agresivo, y Tigran Petrosyan todo lo opuesto, un jugador estratégico, posicional, que jugaba súper bien las posiciones simples, jugaba extraordinariamente bien los finales de partida. En fin, todo lo opuesto a Tal. En cuanto al campeonato soviético, este realmente fue un torneo espectacular. El torneo fue ganado por Boris Spassky, para que se den una idea de los jugadores que jugaban. Había 5 campeones mundiales. Bueno, como los dije antes, Boris Spassky logró el primer puesto. El segundo puesto fue para Anatoly Karpov. El tercer puesto para Tigran Petrosyan. Cuarto, una leyenda del ajedrez como Lev Polugaevsky. Quinto, Víctor Korchnoi, uno de los más grandes jugadores que nunca se convirtió en campeón mundial. También jugaban Efim Heller, un jugador que jugó prácticamente todos los torneos de candidatos durante la década de los 60, de los 70. Paul Keres, otro grandísimo ajedrecista, otro de los grandes jugadores que nunca se convirtieron en campeón mundial. También jugaba, bueno, obviamente Mijail Tal, que es la partida que vamos a comentar. Y también Vasil Smilov, campeón mundial en la década de los 50. Así que este torneo realmente era algo realmente monstruoso. Bueno, la partida que vamos a ver, Mijail Tal juega con las piezas blancas. La partida comenzó con E4, C6, una Caro-Kann, muy propio al estilo de Petrosyan. La Caro-Kann es una apertura muy sólida, muy defensiva, pero quizás se puede considerar un poco pasiva, pero lleva siempre a posiciones muy sólidas para las negras. Sigo D4, D5, tocando el centro, caballo C3. En esta posición también se puede jugar E5, que es la variante del avance, que muchos jugadores, grandes maestros actuales, consideran que es la mejor jugada contra la Caro-Kann. Pero bueno, en esa época no se jugaba tanto. Sigo caballo C3, que es la jugada más habitual. Peón por peón, caballo por E4. Bueno, y aquí hay varias opciones. Alfil F5 es la variante clásica, lo que se jugaba, la variante quizás más antigua. A lo que sigue caballo G3, alfil G6, y bueno, y las blancas generalmente juegan H4 en esta posición, tratando de atacar el alfil. Y bueno, las negras contestan con H6. Otra opción en esta posición es jugar caballo F6, que es una variante un poco más arriesgada. Las negras debilitan su estructura de peones a cambio de, bueno, lograr la columna G abierta para atacar con sus piezas. Una jugada un poco más arriesgada. Y bueno, la variante que juega Petrosyan en la partida, que es la variante caballo D7. Caballo D7 es una jugada muy sólida. La idea es desarrollar el caballo F6, pero apoyado por el caballo D7, de manera que de simplificar la posición sin estropear la estructura de peones. Siguió alfil C4. Alfil C4 es lo que se consideraba antes la variante principal, en la década de los 60, 70, hasta los 80. Después, en la década de los 90, se empezó a jugar caballo G5 en esta posición, a lo que solía seguir caballo F6, alfil D3, E6, caballo F3, alfil D6, dama E2, H6, caballo E4, caballo por caballo, dama por. Y en esta posición hay dos opciones, que son caballo F6, a lo que sigue dama E2, o también se puede jugar dama C7, a lo que las blancas generalmente juegan dama G4. Dama G4 atacando el peón de G7. En uno de mis videos pueden ver una partida con esta línea, es una partida Kamsky contra Anatoly Karpov. Pero bueno, en la partida que estamos viendo contra caballo D7, Tal juega la variante principal de la época, que es alfil C4. Sigo caballo F6, caballo G5, en caballo G5 apenas mate en una, alfil por F7. Obviamente cambiar no conduce absolutamente a nada, esto es clara igualdad, las negras igualarían muy fácilmente en la apertura. Caballo G5 es una jugada mucho más interesante. Sigue E6, dama E2. Dama E2 plantea una amenaza inmediata, que es, bueno, si las negras contestaran, por ejemplo, un error garrafal, sería H6, seguiría caballo por F7. Si rey por, dama por E6 jaque, rey G6 sería única, alfil D3, y bueno, y las blancas dan mate en pocas jugadas. Así que contra dama E2 hay que defenderse de la amenaza caballo por F7. ¿Cómo se defienden las negras? Con caballo B6. Fíjense, con caballo B6 ahora el alfil está defendiendo el punto E6 y a la vez amenaza simplificar la posición con caballo por C4. Así que siguió alfil B3.
En esta posición también es común jugar alfil d3. Alfil d3 también es perfectamente jugable. Bueno, pero tal eligió la jugada alfil b3. Ahora siguió a5. A5 con idea, bueno, de amenazar el caballo. De amenazar el alfil con a4. Fíjense que si se captura el peón dama por d4, esto es un error, porque sigue caballo f3. Y ahora las blancas amenazan colocar su caballo en e5. Y fíjense, si las blancas juegan el caballo e5, el peón de f7 no tiene defensa. Así que ahora hay que mover la dama. Dama b4 jaque. Alfil d2. La dama mueve. c4 tocando la dama, evitando el cambio de damas. La dama mueve y ahora caballo 5. Y ahora el peón de f7 no tiene defensa. Y las blancas quedan claramente mejor. Así que contra a5, tal jugó a4. La opción es jugar a3 en esta posición. Se puede jugar a3 o también se puede jugar c3. De manera a darle casillas de escape al alfil. Pero tal jugó la variante con a4. Siguió h6 tocando el caballo de g5. Caballo f3 y c5, atacando inmediatamente el centro de las blancas. Siguió alfil f4. Hay una partida de Beliaski y Karpov que siguió con d por c5, también puede ser jugable. Caballo d7, caballo e5, caballo por caballo, dama por, caballo d7 y ahora las blancas van a recuperar, ¿no?, en la jugada siguiente el peón de c5 y quedan, las negras, perdón, recuperan el peón y quedan en una posición perfectamente jugable. Esa fue una partida Beliaski y Karpov del año 1993, 20 años después de la partida que estamos viendo. Bueno, pero en la partida, luego siguió de caballo 5 f3, siguió c5 tocando el centro y alfil f4. Y ahora las negras jugaron alfil d6. Alfil d6 proponiendo el cambio de alfiles. Siguió alfil e5. Obviamente si las blancas pretenden algo en la apertura no pueden jugar alfil por alfil, porque bueno, luego de dama por se simplifica la posición y las negras quedan cómodas. Fíjense, alfil e5, con alfil e5 las negras también tendrían la posibilidad de simplificar, pero la diferencia es que si se juega alfil por alfil ahora, las blancas colocan un peón en e5, ganan espacio en el flanco de rey, y bueno, ganarían posibilidades de ataque en el flanco de rey, gracias al peón de e5. Así que, obviamente, cambiar alfil por e5 sería malo para las negras. Así que Petrosian juega en roque corto. Tal, propio su estilo, juega en roque largo. Fíjense, ya tenemos una partida en roques opuestos, o sea, una partida que va a ser sumamente táctica y con los dos bandos atacando al rey contrario. Siguió c4, una jugada muy buena. Probablemente esta se le haya escapado a tal. Yo creo que si tal hubiera visto el c4 no hubiera jugado en roque largo en esta posición. c4 es muy fuerte. Alfil por, y ahora inmediatamente se abren columnas en el flanco de dama. En el flanco de dama para las negras. Sigo caballo h3, desarrollando las piezas. Caballo b6, ahora tocamos el alfil de c4 y al mismo tiempo se libera el caballo se retira de la columna A para poder avanzar el peón A y abrir columnas en el flanco de dama. Siguió g4. G4, bueno, tal está dispuesto a atacar con todo en el flanco de rey, ahora amenaza g5 abriendo columnas en el flanco de rey. Y obviamente no se puede tomar porque bueno, seguiría torre G y se abre la columna G para las torres, más combinado con el alfil. Esto sería catastrófico para las negras. Así que contra G4, Petrosian juega A4 para jugar A3 y abrir columnas y diagonales sobre el enroque de las blancas. Tal obviamente siguió con su plan, G5 para abrir la columna G, peón por peón, caballo por G5 y A3. Realmente es una lucha de tiempos, las blancas atacando en el flanco de rey y las negras atacando en el flanco de dama. El que llegue primero va a ganar la partida. Obviamente no se puede cambiar porque esto solamente facilitaría las cosas para las negras. Al abrir la columna A, se abriría la columna A, luego el alfil llegaría a 3 con jaque, que sería muy fuerte para las negras.
Siguió B3 para tratar de mantener cerrada la posición en el flanco de dama. Alfil B4. Alfil B4 es muy bueno. Fíjense, el punto débil en la posición de las blancas es la casilla C3, esta casilla. Así que el alfil se dirige inmediatamente a la casilla C3, desde donde se va a amenazar el avance del peón A. La otra opción, quizás interesante también, hubiera sido jugar el caballo a D5. Fíjense, en el caballo D5 también estamos buscando la casilla C3. Contra esto quizás podría seguir dama D3 para quitarle la casilla C3 al caballo, a lo que podría seguir caballo B4, tocando la dama, dama D2, el otro caballo a D5 y aquí caballo E4. Y en este momento, bueno, las blancas amenazan el alfil. Cambiar parece peligroso porque se abriría la columna D y bueno, las blancas tomarían de peón y ganarían espacio en el flanco de rey. Combinado con la columna G abierta, probablemente esto sería muy arriesgado. Así que en esta posición, luego del caballo E4, quizás lo mejor sería jugar alfil C7. Podría ser una jugada interesante. Y bueno, tenemos una posición sumamente aguda. Realmente es difícil predecir quién podría ganar esta posición, porque los dos bandos tienen un fuerte ataque. Fíjense, los caballos negros son sumamente peligrosos, combinado con el peón A, que amenaza a coronar en cualquier momento. Pero las blancas también, por su parte, tienen presión sobre el peón G, con su torre en la columna abierta. Los caballos están muy bien ubicados, también listos para atacar en el flanco de rey de las negras. Así que esta posición sería sumamente compleja. Pero en la partida, Petrosian eligió alfil B4. Quizás sea mejor alfil B4 es la mejor jugada. Siguió torre G1, obviamente atacando la columna G, y A2 por parte de Petrosian. Contra A2, Tal hizo la jugada más lógica, que es rey B2, para controlar la casilla 1 con su torre, y a su vez, bueno, si se presenta la posibilidad, poder esconder su rey en la casilla 1. Inmediatamente no se puede, obviamente, pues se daría mate, pero bueno, en un futuro podría ser interesante esconder el rey detrás del peón negro. Petrosian jugó caballo por C4, dama por C4. Fíjense que si se toma de peón, esto sería muy malo porque sigue dama B6. Y ahora de repente el rey blanco está prácticamente muy expuesto, una posición casi de mate. Así que contra caballo por C4, Tal jugó la mejor, que es dama por C4, a lo que siguió caballo D5. Fíjense, con caballo D5, nuevamente estamos jugando sobre el punto débil de las blancas, que es la casilla C3. Bueno, para defender la casilla C3, Tal jugó caballo E4. O sea, caballo E4 es una jugada muy buena. ¿Por qué? Porque, fíjense, defendemos la casilla C3 y al mismo tiempo se abre la columna G para atacar el punto G7 con el alfil y con la torre. Y al mismo tiempo se defiende la entrada de cualquier pieza negra en la casilla C3. Fíjense, el punto de la defensa de las negras es que en esta posición, caballo por E6, por ejemplo, podría ser aparentemente fuertísimo. Porque atacamos la dama y al mismo tiempo amenazamos torre por G7 y sería mate en muy pocas jugadas. Pero ¿qué pasa? La torre esta de G1, en esta posición la torre de G1, la torre negra, blanca de G1, a su vez está impidiendo la coronación del peón. Entonces estaría sobrecargada. Y si se jugara caballo por E6, las negras juegan peón 8 dama. Y si torre por, que hay que tomar obviamente, no queda otra, se toma el caballo. Y las negras ganan fácilmente, tienen una pieza de ventaja. Así que ese es el tema fundamental de la defensa de las negras. La amenaza de coronar este peón, el peón A, que desviaría la torre de la columna G. Bueno, así que en la partida Tal jugó caballo E4, evitando esa línea. Siguió F6.
F6 defendiendo el peón, defendiendo el punto G7. Siguió alfil F4. Bueno, alfil F4 es un error garrafal. Fíjense, la idea de tal probablemente era poder jugar alfil H6, siguiendo la presión sobre el punto G7 y especulando con que no se puede tomar caballo por F4 por dama por B4. Y las blancas quedarían bien. Pero el tema, lo que se le escapó a tal, es que luego de alfil F4 sigue alfil A3. Jaque, y bueno, y las negras retiran el alfil amenazado y ahora el caballo puede capturar el alfil. Pero aún así esta posición ya es muy difícil, la posición luego de F6 ya es difícil para las blancas. Fíjense que si se jugara el alfil a G3, que hubiera sido objetivamente la mejor jugada, las negras jugarían dama 5. Y con dama 5, bueno, se renuevan las amenazas de entrada en la casilla C3, bueno, porque ahora las negras llevan otra pieza que ataca la casilla clave, que es la casilla C3, y al mismo tiempo hay entradas en A3, así que esto sería muy malo para las blancas también. Si se jugara, por ejemplo, rey A1, tratando de esconder el rey detrás del peón A, seguiría B5, tocando la dama tendría que mover, y ahora F5. Fíjense que el caballo no puede moverse, porque seguiría alfil C3 y daríamos jaque mate. Bueno, las blancas tendrían que entregar la dama para evitar el mate, ¿no? Y si se jugara alfil E5, por ejemplo, especulando como que no se puede tomar el peón, no se puede tomar, el caballo por torre por G7, las negras simplemente no toman el caballo, simplemente defienden su peón G7 y ahora las blancas quedan perdidas. ¿Por qué? Porque bueno, se amenaza el caballo y si el caballo se retira hay entradas en C3. Así que probablemente luego de alfil G3, dama 5 gana inmediatamente la partida también. Pero bueno, alfil F4 es aún peor para las blancas. Siguió alfil A3, damos jaque, el rey tiene que irse a A1, no queda otra. Y ahora caballo por F4. Las negras tienen ahora una pieza de ventaja. Siguió H4, torre F7, torre G4, tocando el caballo negro de F4. Siguió dama 5. Y ahora contra dama 5, el caballo aparentemente está en el aire, así que tal jugó torre por F4. Bueno, y contra torre por F4 siguió alfil B2 jaque, muy bien jugado, fuertísimo. Y bueno, en esta posición Mijaíl Tal abandonó la partida. Fíjense que si se toma el alfil, sigue peón 8, dama. Y bueno, y mate en la próxima. Hay que jugar torre por única y dama por jaque mate. Y se termina la partida. Así que bueno, luego de alfil B2, Tal abandonó. Bueno, la verdad que es una partida interesante, muy táctica, unas posiciones muy agudas, de partidas de enroques opuestos, de lados opuestos. Y bueno, todo el tema fundamental de la partida yo creo que giró en torno a la casilla débil que se genera en el campo blanco, en esta posición. O sea, A3 es una jugada fuertísima, ¿por qué? Porque debilita la casilla C3. Y bueno, todos los temas tácticos que se generan gracias al peón A pasado también. Pero el tema fundamental es la debilidad de la casilla C3. Y bueno, la forma en que lo aprovechó Petrosian es realmente espectacular. En esta posición, fíjense, todas las piezas negras apuntan a las entradas en la casilla C3. Bueno, la verdad que es una partida interesante y por favor, si les gustó, no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias y hasta la próxima.